Muy buenas navegantes de agua dulce y capitanes en potencia. Hoy os traigo un vídeo que va por vosotros. Hoy os traigo una historia 100% ficticia, totalmente inventada, que no ha pasado nunca jamás en la costa levantina española, ni a amigos míos, ni a conocidos, ni a nadie que se os ocurra que pueda estar relacionado conmigo. Imaginaos por un momento una joven pareja a la que llamamos Caperucita y Manolito, que decide lanzarse al mundo de la náutica y comprarse su primer velerito de más o menos 8 metros para buscar aventuras paradisíacas, hacerse su paellita en el barco, las siestas, los fondeos, todas esas cosas que todos conocemos. Y después de mucho buscar y ver, encuentran un velerito que se llama Don Truco. ¡Ay, Caperucita y Manolito! Si ya el nombre del barco debería haber hecho que vieran las orejas al lobo. Todo empieza por un anuncio, una venta por subida de lora, razonable. Pero primer aviso de cuento, el barco venía con un conjuro, el impuesto especial de determinado medio de transporte, una maldición que el vendedor espera que el comprador rompa. Primer red flag. Caperucita y Manolito van a ver a Don Truco y empiezan a darse cuenta de que Don Truco está empezando a desvalijarse el sol. Como si estuvieran en el castillo de la Bella y la Bestia, hay cosas que salen solas andando por sus propios medios. Segundo red flag. Aún así quieren seguir con el barco y entonces empiezan a conversar de cómo van a hacer las cosas. Se presenta por la parte vendedora un contrato de arras que firman por un valor nada más y nada menos por la friolera para un barquito de 8 metros de 3.000 euros. Barato, barato. El contrato con algunas condiciones raras, pero bueno, hay otras que estaban más o menos bien, como por ejemplo que la parada de inspección corre a cargo de los compradores y si alguien se echa atrás actúa la magia del doble o nada. Ya sabéis cómo va esto, que si tú como comprador te echas atrás pierdes la señal, pero si tú como vendedor te echas atrás pues devuelves la señal y das una señal. Pero entonces a poco tiempo de hacer esa mágica varada en la grúa mágica del paradero mágico de vete a saber dónde, alguien dice en voz alta: Todos los barcos viejos tienen algo de osmosis, esto lo sabéis, hay novatillos, no es nada grave. Y entonces también brota mágicamente en el contrato, dentro de las cláusulas por las que se puede rescindir, una frase mágica también. Si el barco tiene algún defecto de fácil reparación, como una osmosis aislada o de foco pequeño, entonces no habrá motivo de desistimiento. Menudo conjuro para ver unas luces venir, incluso a través de la niebla. Y Caperucita dice: abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? ¿Será por la humedad? Llega el día de la varada, Don Truco sale del agua y a Don Truco hay que dedicarle unas 2 horas de rasqueta porque la Carcha no es capaz de quitar absolutamente nada de ese casco. Estaba todo pegado. Y entonces, cuando ya se puede ver el casco, aparecen ni más ni menos, y yo supongo, por la historia del cuento que pueden ser más, 128 burbujas de osmosis visibles. De algunas de 4 centímetros, otras de 2, pero la mayoría de sus calibres. Más manchas que tenía el barco que un dálmata. En fin, detalle gourmet, que el armador del barco se acerca, inspecciona una de las burbujas, la pincha y se chupa el dedo para comprobar de qué era eso. Es una cata de osmosis bastante buena. Yo os recomiendo que esto lo hagáis siempre que veáis osmosis en un barco. Aparece por el varadero un señor que dice que eso es reparable, esas 128 burbujas, por 300 euros nada más. Y entonces Caperucita y Manolito, hablando con los dueños del barco, pues llegan más o menos a la conclusión de que, bueno, si son 300 euros, lo pagaremos nosotros. Y dicen los vendedores: bueno, si son más de 300 euros, lo pagamos nosotros. Todo el conjuro se va asentando y parece que está la cosa llegando a un buen tino, pero entonces aquí llegan las curvas de esta historia tan bonita. Y es que Caperucita y Manolito se dan cuenta de que para reparar un casco como ese, aparte del decapado, van a tener que gastarse entre unos 3 y unos 6.000 euros. Caperucita y Manolito se ponen a hablar con alguien que sabe mucho del tema y llegan a la conclusión de que, bueno, como muestra de buena fe, en vez de proponer una rebaja de semejante calibre y teniendo en cuenta que querían que la operación saliera adelante,
les proponen solo una rebaja de 1.000 euros. ¡Ay, madre mía, el gesto! Que no se ve como tal. ¡Zas! El vendedor decide que Caperucita y Manolito han desistido unilateralmente del contrato, que se va a quedar con las arras y que además les va a imputar a Caperucita y a Manolito los costes completos de la varada con su anti-fouling y los trabajos que haya que hacerle. Porque después de Caperucita y Manolito estar mirando el casco y haber estado pinchando algunas burbujas con permiso de los dueños, pues han decidido que eso es suficientemente malo como para que el barco no baje al agua. Y entonces hay que darle anti-fouling, porque si no el casco se dañaría. Ay, Caperucita, tenías que haberle pedido perdón al lobo por haberte dado cuenta de que era un lobo. Y colorín colorado, el juicio se ha planteado y por arte de birlibirloque, 5.000 pavos que Don Truco se ha quedado. ¿Qué os parece la historia? Bueno, vamos con las conclusiones, la moraleja. Primero, los vendedores. Siempre en el proceso de compraventa hay que ser honestos. Es lo más rentable a largo plazo. Si Don Truco tiene osmosis, no es culpa del que lo descubre, es culpa de quien lo tiene. Si no os gusta el precio del barco, si no os gusta lo que está pasando con él, si no os gusta pagar a un broker, bueno, asumidlo. Pero siempre hay que ser honestos con las compras de los barcos, con las ventas de los barcos, porque estamos dando algo a otras personas y esas personas van a salir a la mar con ello y se van a jugar la vida con ello. Entonces no estamos hablando de ninguna tontería. Para los compradores, cuando vais a comprar un barco, que no os vendan humo con forma de velero, es decir, que todo quede por escrito sin ambigüedades, y que las pruebas de mar y la parada de inspección sean indispensables y que no haya posibilidad de interpretación. Entonces, datos a aprender de este caso. Pues por ejemplo, si el contrato de compraventa incluye ambigüedades que hacen que la parte compradora de repente no tenga ningún tipo de criterio supuestamente legal, claro, para decidir si quiere desistir o no de un contrato, pues entonces hay que dejar claro ese criterio quién lo da. Bueno, y ahora ya me pongo en modo normal y os cuento cosas. Primero, si un contrato de compraventa da pie a la ambigüedad, es mejor no firmarlo. Esto para empezar. ¿Por qué? Porque la ambigüedad da pie también a la interpretación y la interpretación hay que ajustarla. Esto es indispensable. Si llegamos y nosotros como vendedores preparamos un contrato de compraventa que da pie a la interpretación y la ambigüedad, y con ese contrato de compraventa queremos decir que la parte compradora, que es la que va a poner el dinero, no tiene potestad para decidir si tiene derecho a desistir o no, por lo menos hay que tener la decencia de decir quién, por lo menos, y establecer quién será la persona responsable de decidir si el contrato de compraventa se puede desistir o no. Porque si no, hay que entrar en juicio. Y esto es un absurdo, bajo mi punto de vista, sobre todo por un barquito de 8 metros con 40 años, que me vais a contar a mí qué sentido tiene entrar en un juicio por esas cantidades. Hay que ser buena gente, es decir, yo entiendo que cuando uno quiere vender el barco, pues es un proceso que es un auténtico coñazo. Tienes que meter en tu casa a un montón de gente, tienes que dar un montón de explicaciones y desde luego no puedes ser selectivo, es decir, es que hay alguna gente que dice, bueno, es que nosotros no metemos en nuestro barco a cualquiera. Bueno, pues es que estás queriendo vender, tú verás, pero si no quieres hacer eso, pues te pones en manos de un broker. ¿Qué en la historia mágica que os estoy contando que no ha ocurrido o que no está ocurriendo? Pues también había un broker, pero bueno, la magia de los brokers en este caso no funcionaba y no había intermediación en condiciones por parte de esta persona. Pero bueno. Otro detalle importante. Hay varios niveles de osmosis. Está la osmosis muy leve. Es una osmosis que cuesta ver, que hay que lavar mucho el casco, que tiene que estar varios días en la varada, que a lo mejor hay que decapar para llegar más cerca del gel-coat y ver si hay algo ahí. Esa es la leve. Luego está la media, que es la que en nuestra historia mágica aparece como algo leve, que es en un punto, una zona puntual del casco, aparecen como unas cuantas burbujas, vamos a decir que son 5,
y que esas 4 o 5 burbujas pues tampoco suponen ningún daño estructural. Vale, esa es la ley. Y luego está el queso Gruyère, es decir, el barco infestado y obviamente no se puede arreglar eso. Así fácilmente no se puede. Si como en la historia mágica aparece un ente que os dice que por 300 pavos os arregla la osmosis, no lo va a hacer. Lo que va a hacer es pegarle una rascada con una radial y con esa radial después quizá limpiarlo, quizá no, y enmasillarlo otra vez. Eso no es reparar una osmosis, eso es que el año que viene, que cuando baje el agua no va a parecer que lo tiene, pero el año que viene ahí va a estar. Eso si esa capa de masilla sigue en su sitio, porque es probable que la escupa el casco. Vale. Ya para acabar con más detalles. Si el barco se daña por una vara de inspección, por tocar unas burbujas de osmosis y nos preocupa y entonces alegamos que eh, hay que darle la patente, pues vamos a intentar no ser malos con los compradores porque la osmosis en sí es un problema suficientemente grave y desde luego las capas de antifouling no son impermeables. Entonces, ¿qué es lo que os quiero contar a todos? Que en un proceso de compraventa la vara de inspección es obligatoria, una cosa que no debe saltarse bajo ningún concepto. Hay casos muy puntuales, muy concretos, muy específicos en los que eso pueden no darse, pero desde luego cuando estamos comprándole el barco a alguien que no conocemos y ya estamos viendo venir turbulencias, eso no puede pasar y el barco tiene que salir del agua. ¿Entendido? Si los armadores del barco se están llevando cosas, también es una mala señal. Vamos a dejar las cosas claras. Esto es una especie de epidemia en los barcos españoles. Y yo voy a decir que los italianos también. Parece ser que en el último momento todo el mundo decide que el precio por el que está vendido el barco pues no es suficientemente bueno y entonces sin avisar a quien te lo compra, cosa que a mí me parece robar, empiezas a vaciar cosas. Bueno, pues en ese caso yo diría que inventaríais. En esta historia mágica también se inventario. Y luego, ya para terminar, parte compradora, siempre tratar de llevar un poquito la voz cantante con el tema de los contratos de compraventa. Tened en cuenta, sobre todo para nuevos capitanes y armadoras, para caperucitas y manolitos del mundo, que no todo el mundo es buena gente, que parece que la náutica pues está llena de seres de luz, pero no tiene por qué. No tiene por qué. Entonces siempre lo que hay que tratar de evitar es, oye, complicaciones. Y siempre lo que hay que tratar de evitar es daños a la gente. Porque claro, dices tú, ya llega un fulano de un barco que de 100.000 pavos, que puso una señal de 3.000 y que en el último momento se ha echado atrás. Y el motivo cada vez que no le gusta el barco. ¿Es un motivo válido para echarse atrás? Sí. ¿Para que te devuelvan la señal? No. Llegan unos chicos que se van a dejar bastante menos que eso, te ponen 3.000 pavos, que ya es una burrada, deciden que quieren renegociar y te quieres quedar su dinero. Eso se llama otra cosa. ¿Vale? Vamos a ser buena gente. Así que bueno, espero que esta historia os sirva a todo el mundo que no haya entendido lo que es vender y comprar. Espero que esta historia salve a gente de no tener historias mágicas. Y si sabéis de alguien que tiene algún problema parecido que os resuene con esta historia, pues ponte en contacto conmigo y a ver si te puedo ayudar. Hasta otra.